Un segundito. Ahí está. ¿Se ve bien ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, genial, genial. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Esperen que voy a grabar. Recording in progress. Bueno, a ver si... ¿Lo ven que esté grabando? Pues yo no lo veo acá. Sí. Sí, Aparece. sí, Sí, se está graba. grabando. Bien, bien, buenísimo. Así queda para los compañeros. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es ver Monopolio. Recuerdan que en la clase pasada estuvimos viendo, digamos, el comportamiento de la empresa dijimos, vamos a ver en distintos tipos de mercado. Y vimos el comportamiento, digamos, el comportamiento de una empresa competitiva en un mercado perfectamente competitivo, ¿sí? Hoy vamos a ver el extremo opuesto de un mercado perfectamente competitivo, que es el mercado, digamos, un mercado al que llamamos monopolio, ¿sí? El monopolio se da cuando hay un único vendedor en la industria y como es el único vendedor, obviamente tiene un poder de mercado que ahora vamos a ver a continuación, que no lo tiene el empresario de competencia perfecta, ¿sí? Entonces vamos a analizar, digamos, cuáles son, digamos, los objetivos y cómo va a llegar a esos objetivos la empresa en un mercado de monopolio, así como también digamos, los problemas que eso genera para la sociedad, ¿sí? Cuando uno, digamos, se pone a ver qué cuestiones pueden hacer que suceda un monopolio, que se dé un monopolio, hay básicamente cinco causas que explican o que pueden explicar la aparición de un monopolio. La primera causa puede ser el control exclusivo de los factores, de determinados factores de producción, ¿sí? A ver, tenés la posibilidad de acceder al único factor de producción, puede ser un recurso natural, etcétera, y eso hace que como sos el único que accede a ese factor productivo, sos el único que pueda producir el producto. Entonces, eso te da un monopolio, ¿sí? La segunda, digamos, la segunda causa que puede originar un monopolio es digamos, el otorgamiento de patentes por el Estado. ¿Qué son las patentes? Las patentes son derechos que el Estado otorga a las empresas que, digamos, investigan y luego de esa investigación desarrollan un producto nuevo y que para proteger, digamos, mejor dicho, para fomentar digamos, la inversión en desarrollo, en investigación y desarrollo, el Estado le da la concesión o le concede una patente para que la empresa pueda vender, solo ella pueda vender en el mercado el producto durante un periodo de tiempo limitado, ¿sí? Y obviamente ninguna otra empresa puede copiar el producto, ¿sí? Y si lo hace, obviamente está incurriendo en un delito, por lo cual puede ser sancionada. Pero esa patente, obviamente, no tiene, digamos, no es indefinida. El Estado te da
ese privilegio de ser monopolista por un determinado número de años. Luego de eso, la patente obviamente se termina y todo el mundo puede copiar el producto, ¿sí? La razón de que existan las patentes es que, bueno, obviamente, si no existiera la patente, no tendría sentido gastar plata en investigación y desarrollo, porque ni bien, digamos, sacás el producto, te lo copian e inmediatamente, digamos, los beneficios, vos invertiste y los beneficios se los llevan otros. Entonces, esa es, digamos, la razón dado, ¿sí? Y obviamente, ninguna otra empresa puede copiar el producto, ¿sí? Y si lo hace, obviamente está incurriendo en un delito, por lo cual puede ser sancionada. Pero esa patente, obviamente, no tiene, digamos, no es indefinida. El Estado te da ese privilegio de ser monopolista por un determinado número de años. Luego de eso, la patente obviamente se termina y todo el mundo puede copiar el producto, ¿sí? La razón de que existan las patentes es que, bueno, obviamente, si no existiera la patente, no tendría sentido gastar plata en investigación y desarrollo, porque ni bien, digamos, sacás el producto, te lo copian e inmediatamente, digamos, los beneficios, vos invertiste y los beneficios se los llevan otros. Entonces, esa es, digamos, la razón. La tercera son las licencias o concesiones que realiza el Estado, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, no sé, las licencias de taxis, etcétera, si bien obviamente un taxi no sería estrictamente un monopolio, pero generan, digamos, una reducción claramente en la cantidad de oferentes. Obviamente esas licencias pueden ser hasta de una sola empresa en cuanto en lo que implica que en ese caso sí estás ante un monopolio. El otro tipo de, digamos, causa que puede explicar la aparición de un monopolio son las economías de escala. ¿Qué son las economías de escala? Obviamente, como vimos cuando vimos en costos, vimos que si cuanto más grande sea el tamaño de producción de la empresa, si se da una situación de que esas plantas cada vez más grandes hacen que los costos unitarios empiecen a ser menores, ¿sí? Entonces, en ese punto, el hecho es que cuanto más grande seas, menor costo, digamos, menor costo medio vas a tener, con lo cual, lo que implica en la realidad es que las empresas van a buscar expandirse y van a buscar ganar poder de mercado, y va a haber una guerra de precios entre empresas, porque dado que si produzco más puedo bajar el costo, y si puedo bajar el costo puedo bajar el precio, en algún punto esa guerra de precios termina, digamos, con una sola empresa en el mercado. Y la última posibilidad son las economías de red, ¿sí? Que esto es básicamente lo mismo que es una fuente de monopolio natural, ¿sí? Y funciona de la misma manera que la economía de escala, la distribución eléctrica, por ejemplo, ¿sí? Obviamente, dada la distribución, lo mejor es que sea mayor, digamos, que sea muy grande el número de consumidores que lo utilizan. Además, no tendría sentido que existan tantas empresas que tienen tantos cables como empresa existan. Sería una maraña de cables, no tendría sentido. Entonces, estas pueden ser los motivos por los cuales uno puede, digamos, encontrarse con una situación de monopolio. Y sea cual fuera el motivo, ¿sí? La cuestión
Entonces es que tenemos un monopolio, y si tenemos un monopolio, ¿cuánto vamos a producir y qué precio vamos a cobrar? Esas son las dos decisiones que tiene que tomar el monopolista, ¿sí? Entonces, esto le da al monopolista un poder de mercado que, como dije recién, el empresario de competencia perfecta no lo tiene. No lo tiene, entonces, ¿por qué no lo tiene? Bueno, porque habíamos dicho, el empresario de competencia perfecta es precio aceptante, o sea, como es tan pequeño, él no puede influir sobre el precio. Y, digamos, enfrenta una curva de demanda de este tipo. Por el contrario, el monopolista, ¿sí? Acá a la derecha, enfrenta, en este caso, toda la demanda del mercado, con lo cual, puede decidir entre cobrar precios altos, obviamente, y vender cantidades menores, o puede decidir cobrar precios más bajos y vender cantidades mayores. Un error común digamos, que uno encuentra en los exámenes, la respuesta de que el monopolista puede cobrar lo que quiera y vender lo que quiera. Eso es un error, no es así. El monopolista sí fija el precio, la demanda del mercado le fija la cantidad. No puede, bajo ningún punto de vista, poder poner las dos variables, digamos, fijar las dos variables. Una vez que fija el precio, la demanda le determina la cantidad, ¿sí? Esto tiene que quedar claro. Entonces, dado que el monopolista puede decidir entre precio y cantidad, acá lo importante entonces es, ok, tenemos que ver cómo va a calcular el monopolista esa decisión, ¿sí? Y obviamente esa decisión va a estar guiada por la misma regla que vimos en competencia perfecta. Para maximizar los beneficios, vos tenés que, ya seas monopolista o empresario de competencia perfecta, tenés que lograr que el ingreso marginal se iguale al costo marginal. Esa es la regla de oro de maximización de beneficios y esa es la regla que el monopolista debe seguir. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, el monopolista va a realizar sus cálculos de ingreso marginal. Pero a diferencia de competencia perfecta, donde habíamos dicho que la curva de ingreso marginal coincidía con la curva de demanda y de ingreso medio, porque el precio nunca el precio bajaba. En cambio acá, en monopolio, como para vender más unidades, el monopolista tiene que bajar los precios, ergo, una conclusión, digamos, a priori, es que el ingreso marginal siempre va a ir por debajo de la curva de demanda, ¿sí? Siempre. ¿Por qué? Por esta razón que acabo de decir, para poder vender más tengo que bajar los precios. Entonces, en esta tabla pueden ver esa situación, ¿sí? Y acá, en esta gráfica, pueden ver lo que es la curva de demanda, que coincide siempre con el ingreso medio, eso siempre es así, pero el ingreso marginal dibujado como gráfica siempre va a ir por debajo. Esta gráfica no es otra cosa que la representación de esta tabla, donde tienen todos los valores, ¿sí? Entonces, como pueden ver, el ingreso marginal va a ser cero. Cuando el ingreso marginal sea cero, eso quiere decir que el ingreso total es máximo, ¿sí? Eso va a suceder para una elasticidad precio de la demanda igual a 1, ¿sí? En el tramo inelástico, ¿sí? El ingreso total va a ir bajando porque ya el ingreso marginal es negativo. Y mientras que es el ingreso marginal positivo, eso se da en el tramo elástico de la curva de demanda,
el ingreso total va a ir subiendo. Obviamente va subiendo porque el ingreso marginal es positivo. Hasta que llegue a 0, ahí estamos en un máximo y luego empezamos a bajar. El efecto precio acá, ¿sí?, es más, digamos, pesa más que el efecto cantidad. Por el contrario, en el tramo elástico es exactamente al revés. Entonces, bien, ¿cuándo vamos a maximizar beneficios? Lo que tenemos que hacer entonces es, dijimos, maximizar beneficios igualando los ingresos y los costos marginales. O sea, esta es la curva de demanda, este es digamos, la curva de ingreso marginal en azul, esta es nuestra curva de costo marginal. Entonces la regla me dice, producí en el punto donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Con lo cual esto va a dar este Q. Este es mi Q óptimo, y dado el Q, obviamente, el monopolista le va a cobrar a los consumidores todo lo que soporte la curva de demanda para esa cantidad. O sea, dada entonces la cantidad, el monopolista le va a cobrar todo el precio que pueda, y obviamente todo el precio que pueda es el máximo que le fija la curva de demanda a los consumidores. Obviamente, si el ingreso marginal, como en esta situación, antes de este Q, el ingreso marginal es mayor al costo marginal, al empresario le conviene seguir produciendo porque producir una unidad más le agrega más a los ingresos que a los costos. Por el contrario, si te pasás y el costo marginal es mayor al ingreso marginal, producir una unidad más vas a agregar más a los costos que a los ingresos, con lo cual eso ya no es rentable. Ergo, la situación de máximo beneficio se va a dar donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Bien, acá tenemos la situación ya con los costos medios para determinar los beneficios. Esta es nuestra curva de costo medio, ¿sí? Esta es la curva de costo marginal, fíjense, obviamente corta la curva, como habíamos visto, a la curva de costo medio en su punto mínimo, luego empieza a ser mayor, y la regla dice, de vuelta, donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal, ahí ese es tu punto óptimo de producción. Vas a producir entonces la cantidad QM, vas a cobrar el precio PM, ¿sí? Y obviamente este va a ser tu ingreso total, precio por cantidad, mientras que la curva de costo medio, que es el costo promedio de las unidades producidas en QM, va a determinar el costo total. El costo medio por la cantidad te da el costo total. Ergo, el área sombreada acá es lo que estamos definiendo como beneficio del monopolista. ¿Sí? Acá tienen, digamos, un poco la explicación, algo que ya hemos visto, el tema de las pendientes, la curva de costo total, con la curva de ingreso total, donde las pendientes son iguales, ahí tenés un máximo, tenés la separación máxima entre la curva de ingreso total y la de costo total. Y eso es lo que hace que tu beneficio sea máximo, ¿sí? Entonces, ok, entonces, ¿qué beneficios tiene el monopolista? Bueno, el beneficio es que puede decidir el precio, entonces tiene mucha más libertad de acción. Lo cual no quiere decir que el monopolista siempre tenga beneficios. Puede que tenga pérdidas, ¿sí? En cuyo caso, como es la situación de esta gráfica de la derecha, acá ven que en la cantidad óptima donde ingreso marginal es igual a costo marginal, el ingreso total es P por Q, ¿sí? Y los costos, ¿sí?, son acá estos, con lo cual tenés una pérdida
equivalente al área sombreada. Acá lo que estarías haciendo con la regla de ingreso marginal, costo marginal, es minimizando la pérdida. Obviamente las reglas de decisión ya las hemos visto, ¿sí? En la medida que la pérdida sea inferior al costo fijo, ¿sí? Conviene seguir produciendo. ¿Por qué? Porque una parte, digamos, del costo medio variable, precio medio variable versus costo medio variable, está generando beneficios. Es decir, por producir, vos lográs generar recursos para pagar algo de la pérdida que te genera el costo fijo, ¿sí? Entonces, o maximizar los beneficios o minimizar las pérdidas. Esto es lo que hace la curva de costo, la regla de ingreso marginal igual a costo marginal. Chicos, hago un pequeño stop. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. ¿Está claro? Profe, ¿puede repetir esto último que se me mezcló un poco de todo? Perdóname, no te llegué a escuchar. ¿Me repetís, por favor? ¿Ahí se me escucha bien? Sí, ahí sí, sí. Sí, podría repetir lo último de la gráfica que se me mezcló un poquito. Bien. Entonces, en esta gráfica decís vos, Sí, en sí. estas dos gráficas. Bueno, acá tenés dos situaciones. Lo que estaba comentando es que tenés dos situaciones. Una situación donde a la izquierda tenés superávit, ¿sí? O tenés beneficio positivo, y en esta situación tenés pérdida. En ambas, el monopolista tiene que seguir la regla de siempre. Maximizar beneficio donde ingreso marginal es igual a costo marginal. En ambas es la misma. Solo que por la situación de la curva de demanda, de los precios que puede cobrar en esa curva de demanda y la curva de costos, acá, ¿sí? Producís QM y entonces podés cobrar este precio, estos son tus costos medios, y ergo este es tu beneficio. Pero en esta situación, vos tenés el ingreso marginal, el costo marginal, obviamente la regla te dice producir QM, solo que acá, para QM, el costo medio, ¿sí? Es mayor al precio. Ergo eso te va a generar pérdidas. Pero lo que estás haciendo con esta regla es minimizar las pérdidas, ¿sí? Estás minimizando las pérdidas. Y obviamente la regla de decisión es seguir produciendo en la medida que por el lado del costo variable puedas compensar algo de los costos fijos. Si no, si perdés, si el precio es menor al costo variable, entonces perdés por costo fijo y perdés por producción. Entonces ahí sí tenés que cerrar. ¿Se entendió? Sí, sí, ahora sí, profe. Ahí estamos. Gracias. Buenísimo. Bueno, digamos, una de las cuestiones más, ah, digamos, que más digamos, se discute es obviamente el costo social que el monopolio genera. Y ese costo social es por una pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Como ustedes saben, la curva de demanda nos dice el precio que están dispuestos, el precio máximo que están dispuestos a pagar los consumidores por una unidad del bien, ¿sí? Entonces, si el monopolista limita la producción a Q, ¿sí? Donde el precio que va a cobrar es superior, obviamente, al de competencia perfecta. Ahí, ¿qué sucede? Ahí lo que está haciendo es que digamos, el consumidor esté pagando un precio más alto, ¿sí? que el que, perdón, en competencia perfecta el consumidor paga un precio más bajo que el que paga en monopolio. ¿Por qué sucede eso? De vuelta, acá lo pueden ver.
el empresario de competencia perfecta produciría esta cantidad, ¿sí? Costo marginal igual a ingreso marginal. Pero en cambio, el monopolista se detiene antes, obviamente, al detenerse antes puede cobrar un precio más alto, ¿sí? ¿Sí? Y eso es una, digamos, ahí ya tenés la pérdida en términos de precio para los consumidores. Pero por otro lado, cuando comparás lo que gana, digamos, el monopolista versus lo que pierde la sociedad, tenés que este triángulo, ¿sí? Es una pérdida neta de eficiencia a nivel social, ¿sí? Esto, digamos, esto es, digamos, un poco lo que genera el monopolio. Hay una pérdida irrecuperable de eficiencia a nivel social. Por eso los gobiernos tratan de morigerar el impacto de los monopolios. No está nada bien visto los monopolios. Obviamente por estos dos motivos que estamos hablando. El primer motivo es que obviamente cobran precios más caros. Segundo, ¿sí? Digamos, como tienen que, para hacer eso, tienen que bajar las cantidades también, porque el tema de las cantidades no es óptimo, y ergo tenés precios más altos, menores cantidades producidas, ergo significa eso una pérdida de eficiencia que no se recupera, y esto es lo que hace que los gobiernos intenten, digamos, combatir o morigerar los impactos de los monopolios, ¿sí? ¿Cuáles son las respuestas que tienen los gobiernos a las situaciones de monopolio? La primera respuesta es regular el funcionamiento de los monopolios, es decir, directamente intervenir en el mercado, ¿sí? Regulando con una regulación específica para el accionar de la empresa en monopolio. La segunda, digamos, el segundo tipo de respuesta puede ser aumentar, o sea, generarle competencia al monopolio, ¿sí? Entonces, digamos, mediante leyes, ¿sí? Vos podés intentar generar una competencia. En algunos casos lo vas a poder lograr, en otros no directamente, ¿sí? Y en los casos que no lo podés lograr por cuestiones de tamaño de mercado, etcétera, por cuestiones naturales, lo que sea, también tenés la opción de convertir esos monopolios privados en empresas públicas. Es otra opción, ¿sí? En definitiva, este es un set de opciones para lo que vas a hacer, o lo que siempre vas a querer hacer, es que esta pérdida de eficiencia no ocurra, y generar el hecho de que bajar los precios, ¿sí? Y aumentarle las cantidades, o sea, obligar al monopolista a subir las cantidades, y eso va a hacer que inmediatamente bajen los precios. Esto es un poco digamos, la situación del monopolio, ¿sí? Muchas veces los mismos monopolios o empresas, ¿sí? Que actúan en mercados competitivos pueden ver opciones donde pueden comportarse más como monopolistas que como competidores perfectos, ¿sí? Y para eso recurren a la discriminación de precios. Algo que, dado que digamos, vamos a tener que ver algunos ejemplos, esto lo propongo que lo veamos en clase, hacer un ejemplo en clase, porque, digamos, va a ser mucho más simple que podamos ver esta situación de la discriminación de precios. Esto lo vamos a explicar el martes que viene, ¿sí? Bien, esto es todo lo que quería que veamos hoy, y en la clase que viene, entonces sí, pasar a ser de manera presencial
ejercicios, tanto de discriminación de precios como ejercicios de monopolio, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, chicos, en cuanto a la cuestión teórica. Esto es lo que me interesaba que veamos hoy. Profe, ¿este PDF está en el Classroom? Sí, está en el Classroom. Recording stopped. Ok, joya. Sí, sí. Si no llega a estar o no lo ven, yo se los mando, ¿sí? Pero entiendo que está, que lo he colgado, ¿sí? Dale, cualquier Por las cosa dudas. te mando un mail. Dale, Sí, y si creo que no, estaba. me avisan y yo lo cuelgo, ¿está? Del Classroom, pero creo que colgué todo el material, ¿sí? Sí, yo lo vi ayer en el Classroom, está. Bien, genial, genial, buenísimo. Entonces, está, digamos, este PDF está bien explicado, así que no creo que tengan problemas, ¿sí? Bien. Bueno, acá tienen obviamente ejercicios, ¿sí? Estos son los ejercicios que vamos a hacer la clase que viene, ¿sí? Pero me gustaría hacerlos directamente de manera presencial. No obstante, estaría bueno que si tienen algún ratito, los puedan intentar hacerlo ustedes, a ver, y directamente en clase sacarse las dudas, así podemos avanzar, ¿sí? ¿Está bien? Perfecto, profe. Bueno, chicos, si no hay mucho más, esto es todo por hoy y nos vemos el jueves. El jueves, recuerden, vamos a tomar el examen y solo deben concurrir los que van a rendir, ¿sí? Joya, profe. Perfecto. Dale, profe. Listo, nos vemos, chicos. Chau. Nos vemos. Chau. Nos vemos.